¿Va a grabar la clase? Ah, sí, pero gracias por recordarme, porque... Ya le puse yo ahí. No, ya se está grabar. grabando. ¿Eh? No, que ya le había puesto yo de grabar. Ok, Hace unos segundos. ya se está grabando. Ok, gracias. Ok, entonces, en el sistema internacional se ocupa el Joule. La otra, habíamos quedado que la otra unidad de energía era, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la otra unidad de energía? El ampere. No, esa es de electricidad. Caloría. La caloría, ¿ok? Los alimentos energéticamente los medimos en calorías, ¿sí? Pero la caloría únicamente ya se ha quedado para cuestiones de alimentación, o sea, para energía que viene siendo producto del consumo biológico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros una hamburguesa no la medimos en joules, la medimos en calorías, aunque la podríamos medir también en joules, ¿ok? Pero la unidad que se utiliza para alimentos es la caloría, ¿ok? Y hay una conversión entre una y otra. Esa es importante que la apunten porque, pues, a final de cuentas son las dos unidades de energía que vamos a estar manejando. Una caloría es igual a 4.184 joules. ¿Ok? O sea, una caloría es 4 veces y un poquito más la cantidad de energía que tiene un joule. Entonces, apunten esta conversión. Continuamos. Esto es, bueno, también es un repaso del sistema y alrededor del entorno. Aquí nos dice que el sistema incluye las moléculas que están adentro del pistón, el entorno es todo lo que está fuera del pistón, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y que si las moléculas de un gas se expanden y empujan al pistón, entonces podemos producir un trabajo. ¿Sí? ¿Sí vimos el ejemplo de trabajo químico o no? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Un trabajo, o sea, la energía se puede convertir tanto a calor como a trabajo. Sin embargo, para que exista un trabajo, tiene que existir una fuerza que desplace un objeto o una masa determinada distancia. ¿Ok? Entonces, el trabajo equivale a que una masa se desplace una distancia provocada por una fuerza ejercida sobre la misma. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo a empujar una pared y la pared no se mueve, yo estoy haciendo una fuerza, pero no estoy realizando ningún trabajo. Para que el trabajo se realice, necesitamos desplazar la masa. O sea, que la pared se moviera, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que en el caso de las paredes no ocurre, pero si nosotros empujamos una mesa, una silla, y se puede mover cierta distancia, ahí sí estamos realizando un trabajo, ¿ok? Con el simple hecho de caminar, estamos realizando un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos desplazando nuestra misma masa por una distancia. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, profe. entonces, sin embargo, químicamente, la energía en la sustancia química, la energía potencial en una sustancia química, ¿dónde habíamos dicho que se almacena? En los enlaces. Los enlaces químicos, muy bien. Entonces, la energía potencial de una sustancia depende del número de enlaces y del tipo de enlaces que tenga la sustancia. O sea, no se desprende la misma cantidad de energía si yo quemo un mol de gasolina o que si quemo un mol de alcohol o que si quemo un mol de madera, ¿sí? Aunque la madera no es un elemento en sí, pero vamos a llamarle celulosa. La madera es celulosa, ¿sí? La molécula que compone la madera es la celulosa, ¿ok?
Un mol de celulosa se quema, produce cierta cantidad de energía. Un mol de gasolina se quema, produce cierta cantidad de energía. A pesar de que son el mismo número de moléculas las que se están reaccionando y se están quemando, no producen la misma cantidad de energía porque no había la misma cantidad potencial en cada una de ellas, ¿ok? Hay sustancias que liberan más energía que otras ante la misma reacción, ¿ok? Entonces, esa es la energía potencial en una sustancia química, ¿sí? Ahora, para que una sustancia química produzca un trabajo, el resultado de esa reacción tiene que tener la cualidad de poder empujar o poder ejercer una fuerza que empuje cierta masa, ¿ok? Para eso, la única forma de que una reacción química pueda generar esa característica es que sus moléculas se puedan separar, o sea, que se genere un gas a partir de un líquido o que se genere un gas a partir de un sólido. ¿Ok? Al generarse un gas, las moléculas que estaban muy juntas en estado líquido o en estado sólido se van a separar y van a demandar mucho más espacio entre ellas. Al separarse, van a aumentar su volumen, ¿sí? Y al aumentar el volumen van a empujar todo lo que está alrededor de ellas. Al empujar eso, si nosotros podemos hacer mediante un mecanismo que esa fuerza de empuje desplace una masa, entonces podemos realizar un trabajo a partir de una reacción química, ¿ok? Y la gran mayoría de las cosas se producen a partir de la energía química, ¿ok? Miren, vámonos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio elemental, ¿ok? Cuando comenzó la vida en la Tierra, ¿qué fue lo primero que apareció? Alguien que me diga. La mitocondria. La mitocondria. ¿Es una célula? No, es un organelo. ¿Y cómo pudo haber aparecido un organelo afuera de una célula? Si es una célula, tiene su propio ADN. Ok, ¿es una célula animal o vegetal? Animal. ¿Es una célula animal? La mitocondria, sí. ¿La mitocondria es Pues una es que célula según animal? yo, A ver. es que según yo era, bueno, primero habían aparecido pues células pues procariontes, vaya, y luego pues pues la teoría pues así básicamente dice que una célula más grande pues o sea, vaya, atrapó a una más chiquita y pues hicieron ahí una tipo simbiosis y que por eso las mitocondrias tienen pues como que su propio ADN. O sea, ahorita ya es un organelo, pero antes antes pues, lo que se cree es que era pues Bueno, vaya, era un microorganismo aparte. no vamos a entrar en teorías que no tengan que ver con fisicoquímica, pero a final de cuentas, la vida primero se originó en el mar, ¿verdad? Obviamente, ¿ok? Pero cuando la vida pobló la tierra, o cuando los organismos del mar empezaron a invadir la tierra, ¿de qué se pobló primero la tierra? A ver. Se las voy a poner más fáciles. ¿Qué fueron primero, los vegetales o los animales? Los vegetales. Vegetal. ¿Qué tal? Primero la tierra se pobló de vegetación, ¿sí? Los animales llegaron después, porque la vegetación es el nivel más bajo de la cadena o de la pirámide, ¿cómo se llama? Alimenticia, ¿ok? Los vegetales es el nivel más bajo de la cadena alimenticia de animales, ¿ok? O sea, ya después de los vegetales, pues empezaron a surgir los animales que se alimentan de vegetales,
¿sí? Y posteriormente empezaron a surgir los animales que se alimentan de los animales que se alimentan de vegetales, ¿ok? Que son los carnívoros, que son los que están más alto en la cadena, ¿ok? Sin embargo, primero fueron los vegetales, ¿ok? ¿De dónde obtienen la energía los vegetales? Bueno, de su proceso de fotosíntesis. ¿De dónde lo obtienen? ¿De dónde La viene esa energía? energía La luminosa. luz. ¿Y de dónde viene la energía luminosa, compañera? Del sol. Del sol. Del sol, ¿ok? O sea, estamos aquí por el sol, simple y sencillamente, ¿ok? Por la distancia que estamos del sol, esa distancia hace que la temperatura genere el agua en estado líquido, ¿sí? Y el agua en estado líquido es el cóctel para que se genere la vida, ¿ok? A partir del agua en estado líquido. Y todos los seres vivos que estamos en este planeta nos manejamos con agua líquida, ¿ok? Ahora, ¿de dónde los vegetales obtienen su energía? Directamente del sol. ¿Y el sol, en qué está ocurriendo en el sol? Está ocurriendo una fusión química, ¿sí? En el sol no es una reacción química, es una fusión. Ahí, en realidad, sí se están descomponiendo los átomos, ¿sí? Es una fusión nuclear. O sea, los átomos de hidrógeno se están convirtiendo a helio. Y al hacer esa conversión, liberan una gran cantidad de energía, ¿ok? Muchísimo más energía que la que se puede liberar con las reacciones químicas en la cual se rompen y se forman enlaces, que son las que ocurren aquí, ¿ok? Aquí no ocurre ninguna reacción de fusión nuclear más que artificialmente cuando hacemos bombas atómicas o cuando en los reactores nucleares, ¿sí? Que ahí sí se hacen reacciones de fusión nuclear, pero de manera natural no se realizan, ¿ok? Solamente en partes donde como las estrellas, donde las condiciones son muy particulares por la presión, etcétera, etcétera. ¿Ok? El caso es que, volvemos a la cuestión de energía. Los vegetales absorben la energía del sol. ¿De dónde se proviene? ¿Qué provoca la energía en el sol? Una fusión química. Entonces, ¿de dónde provino esa energía? De materia, ¿sí? De una fusión química. Entonces, estamos aquí por la fusión química que ocurre en el Sol. Se acabó el show. Ahora, vámonos entonces a la energía en la cual nos movemos o evolucionamos nosotros como seres humanos. Ahorita, ¿cuál es la principal fuente de energía de la humanidad? A ver. El petróleo. El petróleo, ¿ok? El petróleo es una sustancia química que la única manera de extraerle la energía es quemándola, ¿sí? Combustionándola. Del petróleo obtenemos la gasolina, ¿sí? Y la gasolina es con lo que se mueven los vehículos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es posible que a partir de un líquido como es la gasolina, nosotros podamos obtener el trabajo necesario para mover un camión? ¿Sí? Porque para mover un camión se requiere trabajo, ¿verdad? Porque estamos moviendo una masa a través de una distancia. ¿Ok? Entonces, a partir de un líquido, producimos un trabajo. Para eso tenemos que hacer que reaccione y que reaccione y que produzca o cómo funciona un motor. A ver, platíquenme. Transforma la combustión de la gasolina en energía cinética. Ok, pero físicamente exactamente ¿qué ocurre? ¿Nadie? ¿Nadie me dice cómo puede transformar en energía cinética la gasolina? Hace que se mueva el motor haciendo pequeñas explosiones, por así decirlo, que mueven los pistones del motor. Muy generando bien.
No son pequeñas, pues son explosiones lo suficientemente fuertes. Son Controladas, pequeñas. vaya. ¿Eh? A lo que me refería era controladas. Ok, entonces básicamente, ¿qué ocurre en una explosión? Una explosión es una combustión, pero una combustión muy violenta, o sea, muy rápida. Porque yo también puedo poner la gasolina en un bote y prenderle fuego, y la gasolina va a prender, pero no va a producir ningún trabajo. ¿Ok? Aquí lo importante consiste en que estoy, como dice usted, controlando o metiendo a un sistema en el cual la expansión de los gases que produce la gasolina al explotar van a producir un empuje que yo estoy aprovechando para convertirlo a trabajo, ¿ok? Ese empuje, cuando ocurre dentro del pistón, va a empujar el pistón está conectado a otro fierro que se llama el árbol de levas, que es el que gira. Y al girar a través de otros mecanismos ya mecánicos, la energía va hasta las ruedas, ¿ok? Entonces se genera, ¿dónde se genera en realidad la energía? Pues en los enlaces químicos de la gasolina, ¿sí? Al liberar esa energía y al expander sus moléculas, ¿sí? Se produce un trabajo, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, todo el trabajo de los carros se producen a través de energía química, ¿sí? Porque esa energía en realidad está almacenada en la gasolina, ¿ok? ¿Sí lo vemos? ¿Cómo podemos producir trabajo a partir de la energía química? Sí, Entonces, cualquier sistema en el cual yo tenga una expansión de las moléculas o una compresión también, porque cuando comprimimos estamos ejerciendo trabajo sobre el sistema, ¿sí? También es un trabajo, ¿ok? Si nosotros en lugar de expandir las moléculas, las juntamos en contra de la voluntad de las moléculas, como por ejemplo cuando tenemos un gas que lo juntamos con presión y hacemos que se haga líquido, estamos realizando un trabajo, pero en sentido contrario, ¿ok? Entonces, el calor, dice, la energía también puede ser transferida en forma de calor. El calor siempre fluye desde los objetos más calientes a los más fríos o a los menos calientes, ¿verdad? Siempre fluye de donde hay más a donde hay menos. Entonces, aquí está un ejercicio de conversión de energía potencial a energía cinética, pero esto es en términos físicos, en física. Y acuérdense que en química es diferente. La energía potencial en una sustancia química no se mueve, simplemente libera energía en forma de calor. ¿Quién lee? A ver. Yo, si Lea, quiere. compañera, por Sí. favor. Primera ley de la termodinámica. La energía no puede ser creada o destruida. En otras palabras, la energía existente en el universo es constante. Si un sistema pierde energía, esta será ganada por el medio circundante y viceversa. Ok. Entonces, a la energía potencial de una sustancia química le vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. ¿Ok? La energía potencial de una sustancia química es aquella energía que tiene almacenada tanto en sus enlaces y en todos los aspectos. ¿Ok? Va a ser E mayúscula. Entonces, la energía interna o energía potencial, así le vamos a llamar, E mayúscula, puede aumentar o disminuir en un sistema, ¿sí? Si habíamos explicado el símbolo del delta o no. no, No, pero es No creo que- diferencial. Bueno, un delta en fisicoquímica se simboliza con un triangulito, ¿sí? Como lo están viendo acá a la izquierda abajo.
El delta E, que es el cambio, simboliza un cambio, ¿ok? Y un cambio en un sistema quiere decir siempre final, es condición final menos condición inicial. Siempre que yo quiera medir un cambio, va a ser final menos inicial, ¿ok? De tal manera que si en un sistema con energía, la energía interna inicial es mayor a la energía interna final, quiere decir que durante el proceso o durante ese cambio, el sistema perdió energía, ¿sí? Vamos a poner como si nosotros fuéramos el sistema. Vamos a suponer que nos levantamos en la mañana con, por decirlo así, con 8 de energía, ¿ok? Por decir un número. 8 de energía, pero no desayunamos, andamos todo el día haciendo ejercicio o nos vamos a la escuela y andamos caminando, etcétera, etcétera. Y para las 5 de la tarde vamos a tener 4 de energía, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco el cambio de la energía que yo tuve en ese periodo de tiempo? Va a ser final menos inicial. O sea, la final es 4, la inicial era 8. 4 menos 8 me da a menos 4, ¿ok? Quiere decir que durante ese periodo de tiempo yo perdí 4 de energía, ¿ok? Porque al principio tenía 8, al final tengo 4. Entonces quiere decir que de mi organismo salieron 4 de energía, ¿ok? Por decir un número, ¿ok? No estamos hablando así, en sentido, estamos hablando en sentido figurado, ¿ok? Por lo tanto, esa energía que está saliendo de mi cuerpo va a ser negativa porque mi cuerpo o mi sistema, mi cuerpo en este caso es el sistema, la está perdiendo, ¿ok? Entonces la energía cuando sale del sistema va a tener signo negativo, ¿ok? No quiere decir que exista la energía negativa. Lo único que nos indica el signo es el sentido de la energía, porque la energía siempre es positiva a final de cuentas, ¿sí? Es como el dinero siempre es positivo. Si yo tengo 10 pesos, esos 10 pesos siempre van a ser 10 pesos positivos, ¿ok? Pero si yo pago una apuesta, entonces esos 10 pesos los estoy perdiendo yo, entonces para mí tendrían signo negativo porque los estoy dejando ir, ¿sí? Si yo gané la apuesta y me la pagan, entonces esos 10 pesos que no tenía antes están entrando a mi bolsillo y entonces para mí van a ser 10 pesos positivos porque los estoy ganando, ¿sí? Algo similar ocurre con la energía, ¿sí? Nosotros tenemos cierta cantidad de energía, todos los organismos tienen cierta cantidad de energía o todos los sistemas. Pero la energía puede entrar o salir del sistema dependiendo el signo que le queramos dar, ¿sí? Si es negativo, sale del sistema. Si es positivo, entra al sistema, ¿ok? Y la manera de evaluarlo es midiendo la energía final menos la energía inicial en cierto periodo o en cierto cambio, ¿ok? Entonces, si por el contrario en la mañana me levanto con 8, pero desayuno unos huevos con tocino y unos hot cakes, entonces le cargo más energía a mi sistema y de 8 paso a 18, ¿ok? Entonces, quiere decir que el cambio en este caso, si yo hago final menos inicial, 18 menos 8, entonces me van a quedar 10 positivos. Quiere decir que en ese cambio yo gané 10 de energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque en lugar de perder, mi organismo, en lugar de perder energía, ganó energía en ese cambio nada más, en ese lapso, ¿ok? Entonces, un cambio es un análisis en determinado espacio, no es en todo el tiempo, porque los sistemas están cambiando en cuanto a la energía constantemente, ¿ok? ¿Me expliqué o no me expliqué con lo que le estoy diciendo? Sí, profe, ya explicó. Sí, profe. ¿Tienen dudas? No. No. Entonces,
Continuamos. Entonces aquí está lo que les comentaba de energía interna, se simboliza con la letra E. Es la energía interna de un sistema, es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todos los componentes del sistema. ¿Ok? Va a ser negativa cuando sale, positiva cuando entra. El cambio de la energía es igual a la energía final menos la energía inicial. Era lo que les estaba explicando también. Aquí ya viene más explicado con la fórmula. Entonces, dice, si el cambio de la energía, de la energía potencial es mayor a 0, quiere decir que la energía final es mayor a la inicial. Por lo tanto, el sistema absorbió energía del medio ambiente. ¿Ok? Si absorbió energía del medio ambiente o ganó energía, entonces el cambio es endorgónico o endotérmico para las reacciones químicas. ¿Ok? Quiere decir que una reacción química, cuando absorbe energía del medio ambiente, se llama endotérmica. ¿Ok? Por el caso contrario, si el cambio de la energía es menor a 0, quiere decir que la energía final es menor a la energía inicial. Y en este caso, ese diferencial de energía se perdió o salió del sistema. Por lo tanto, va a tener signo negativo y va a ser exorgónico o exotérmico para una reacción química. ¿Ok? Entonces dice, cuando la energía se intercambia entre el sistema y el entorno, puede ser que sea en forma de calor o en forma de trabajo. Ya vimos cómo se produce el trabajo a partir de una reacción química, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo actúa el calor, ¿ok? Dice lo que les comentaba, cuando el calor es absorbido por el sistema, es endotérmico. Cuando el calor es liberado por el sistema, entonces es exotérmico, ¿ok? Ahora, viene lo siguiente. Al calor liberado o absorbido por una reacción química, hablando específicamente para una reacción química, ¿sí? Al calor liberado o absorbido en una reacción química le vamos a llamar entalpía, ¿ok? La entalpía está simbolizada por la letra H mayúscula, ¿ok? Y es lo que está aquí en la parte de abajo. Dice delta H mayor a 0, quiere decir que el sistema, en este caso la reacción química, ganó energía porque el delta H es positivo. Delta H menor a 0 quiere decir que el sistema o la reacción química liberó energía al medio ambiente, por lo tanto esa energía se está perdiendo y el delta H es negativo, es exotérmica. ¿Ok? ¿Sí lo vemos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok, continuamos. Entonces, ¿alguien lea, por favor? Función de estado. Yo, profe. Función de estado. Por lo general no tenemos manera de saber la energía interna de un sistema. Encontrar ese valor es simplemente un problema demasiado complejo. Ok. Entonces, no podemos saber cuánta energía interna tiene un sistema.
Porque como les digo, la energía siempre está fluyendo, ¿ok? En determinado momento. Pero sabemos que la energía siempre fluye de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si yo tengo 50 gramos de agua a 25 grados centígrados, ¿sí? Estamos a 25 grados centígrados, que es el caso de la temperatura ambiente. ¿Sí? En este caso es el frasco que está en el centro. Si yo caliento a 100 grados centígrados esos 50 gramos de agua y los dejo al medio ambiente, entonces la energía va a fluir para buscar el equilibrio con el medio ambiente. En este caso se va a enfriar, ¿verdad? La energía, en este caso, si yo calenté el agua, cuando ya obviamente cuando la saco de la fuente de calor artificial que le estoy suministrando, en este caso la estufa, entonces el agua, el calor que tiene esa agua empieza a fluir hacia afuera o hacia adentro del sistema. Hacia afuera. Hacia afuera, ¿verdad? Decimos que se enfría, pero bueno, acuérdense que el frío no existe. Lo que ocurre es que la energía que tiene, el diferencial de energía se desprende hacia el medio ambiente lo absorbe y llegamos hasta el equilibrio, que es cuando estemos a 25 grados centígrados. Si por el contrario me voy al refrigerador y esos 50 gramos de agua los congelo a 0 grados centígrados y luego los saco del refrigerador, va a ser el caso contrario. La energía también va a fluir, pero ahora va a fluir hacia adentro o hacia afuera del recipiente. Hacia adentro. Hacia adentro, porque ahora hay menos energía adentro que afuera, ¿ok? Ahora las moléculas de agua sólida van a estar absorbiendo energía para poderse separar y estar en estado líquido, que es el estado en el que están a 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, una función de estado es aquella que en el sistema, dice, en el sistema de abajo, el agua podrá haber alcanzado la temperatura ambiente desde cualquier dirección. ¿Ok? Por lo tanto, la energía interna es una función de estado. Solo depende del estado actual del sistema, no del cambio por el cual el sistema llegó a ese estado. Entonces, delta E solo depende de la energía inicial menos la energía final. ¿Ok? O sea, en este caso, la energía final sería el medio ambiente, o sea, cuando llegó al equilibrio, ¿sí? La energía inicial, en el caso 1, sería la que tenía a 100 grados centígrados, en el caso 2, la que tenía a 0 grados centígrados. A final de cuentas, va a ser la misma, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con esto. Esto me lo voy a brincar. Esto era lo de trabajo, lo que les comentaba de... Dice, por lo general en un recipiente abierto, el único trabajo hecho por una sustancia química es por el empuje de un gas sobre el entorno o por el empuje de un entorno sobre el gas. ¿Ok? Entonces, para que exista trabajo, forzosamente tiene que haber moléculas gaseosas. ¿Ok? A partir de una reacción química. ¿Ok? También se puede producir trabajo, por ejemplo, cuando un río mueve un círculo de esos pero es por el empuje que hace el agua. Ahí no se está produciendo ningún trabajo químico, es un trabajo 100% mecánico, ¿verdad? En las presas, por ejemplo, en las presas se produce electricidad a partir del paso del agua por unas turbinas, ¿sí? Que al girar producen la electricidad. Tampoco es un trabajo químico, ese sería un trabajo mecánico, ¿ok?
este sería un ejemplo de trabajo químico también. Tengo un pistón en un recipiente cerrado, tengo ácido clorhídrico. Si le echo zinc al ácido clorhídrico, se produce una reacción química que produce cloruro de zinc y libera el hidrógeno. Al liberarse el hidrógeno, que es un gas que antes no estaba en forma de gas en el ácido y ahora se libera en forma de gas, si lo tenemos en un recipiente cerrado, pues va a aumentar la presión dentro del recipiente. Al aumentar la presión, si yo tengo algo que se puede mover, como en este caso este pistoncito que está aquí, entonces el pistón va a empezar a subir y en ese momento estoy produciendo un trabajo químico, ¿ok? Entonces, volviendo con el término de la entalpía, dice, si un proceso tiene lugar a presión constante, como la mayoría de los procesos que estudiamos porque están a una atmósfera de presión, el único trabajo realizado es el de la presión volumen. Podemos explicar que el flujo de calor durante el proceso mediante la medición de la entalpía del sistema. ¿Okay? Entonces, la entalpía es el calor que sale o entra. Y aquí viene una serie de despejes que me voy a brincar, porque al final de cuentas termina en esto. Delta H es igual a Q, ¿ok? O sea, el cambio de la entalpía en una reacción química es igual a el calor que desprende o absorbe. Dice, entonces, a presión constante, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido. ¿Estamos? Entonces, delta H es igual a Q. Y aquí siempre vamos a estar hablando de una reacción química. ¿Estamos? Entonces, cuando el proceso es endotérmico, delta H es positivo porque está ganando calor. Cuando el proceso es exotérmico, delta H es negativo porque está perdiendo calor. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, cuando yo quiero saber la entalpía o el calor que desprende o absorbe una reacción química, necesito aplicar esta fórmula que está aquí, que dice delta H es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Ok? ¿Por qué productos menos reactivos? ¿Qué quedamos que era delta? Siempre es, ¿qué? El delta es el cambio, pero siempre es, pregunto. Una La diferencia. diferencia. La diferencia, pero siempre vamos a medir la cantidad Final menos inicial. final menos inicial, ¿sí? Y en una reacción química, ¿qué es lo que tengo al final? Los productos. Y al inicio, los reactivos. Entonces, delta H quiere decir que viene siendo la entalpía de los productos, que es la entalpía final, menos la entalpía de los reactivos, que es la entalpía inicial. ¿Vamos bien? Sí. Para esto necesito yo saber qué valor tiene la entalpía de los productos y qué valor tiene la entalpía de los reactivos. Y ahí es donde entran las tablitas que les envié, ¿ok? Que preguntaron, ¿y estas para qué son? Bueno, ahí vienen los valores de las entalpías de las sustancias más comunes. ¿Sí? Esta es una de las tablas, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlas para que... Va, no quiere hacerme caso. Ok. Entonces, si se fijan, la primera columna dice delta H, ¿verdad?
La segunda columna dice S y la tercera columna dice delta G. Ok, la S es entropía. La delta G es energía libre de Gibbs. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial. Ahorita nos vamos a concentrar solamente en la primera columna, que es delta H, que es entropía. Perdón, entalpía. ¿Ok? Aquí nos dice delta H y luego viene como un símbolo de un cero, ¿verdad? Ese cero simboliza que son valores estándar. ¿Qué quiere decir que sean valores estándar? Que todos se obtuvieron en condiciones estándar, o sea, en las mismas condiciones de presión y temperatura. En este caso, la temperatura fueron de 298.15 grados Kelvin, que son 25 grados centígrados, ¿sí? Y una atmósfera de presión. Entonces, cuando se obtuvieron cada uno de estos valores, se hicieron en condiciones estándar. Por lo tanto, todos los valores tienen la misma referencia, ¿ok? Estos valores que están aquí se les llaman entalpía de formación estándar, ¿ok? Y apunten, les voy a dar la definición de qué es entalpía de formación. Entalpía de formación entalpía de formación es la energía que se desprende o se absorbe cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos. ¿Ok? Es la energía que se desprende o se absorbe cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos. A partir de sus elementos, ¿verdad? Así es. Cuando vimos clasificación de la materia, vimos que los compuestos son sustancias que se forman a partir de dos o más elementos diferentes, ¿verdad? Sí. El agua se forma a partir del elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. El dióxido de carbono a partir del elemento carbón y el elemento oxígeno, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se forman las moléculas o se forma un mol de una sustancia o de una sustancia que es un compuesto, es una reacción química a final de cuentas porque se están formando enlaces, ¿verdad? Y durante esa reacción se libera o se absorbe energía. Y esa energía se mide en la entalpía de formación, por eso se llama entalpía de formación, porque son reacciones de formación todas. ¿Ok? De formación quiere decir que se forma la molécula a partir de sus elementos. ¿Ok? Cuando reacciona una molécula con otra molécula, entonces ya no es una reacción de formación, ya es una reacción normal, ¿verdad? Por ejemplo, reacciona el metano con el oxígeno. Entonces, ya no es una reacción de formación, ya sería una reacción de combustión. Pero ahorita estamos con las de formación. Entonces, el concepto para la formación es que se tiene que formar un compuesto a partir de sus elementos. ¿Ok? Y esas medidas están establecidas ya en las tablas, o sea, ya experimentalmente ya se establecieron y se midieron las cantidades y son las que nosotros leemos en esta tabla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí vienen elementos con hidrógeno, viene el agua líquida y el agua gas. Ojo, es importante también el estado físico, porque si yo produzco un mol de agua líquida, se desprende cierta cantidad de energía, en este caso, menos 285.8 kilojoules por cada mol, ¿ok? Pero si se desprende, si lo que quiero es producir agua gas, entonces la cantidad que se desprende es diferente,
menos 241.8. ¿Ok? ¿Por qué creen que sea menor la cantidad para producir agua gas que para producir agua líquida? Porque o sea, es menor la cantidad de enlaces que se necesitan. No, pues es agua, los enlaces son los mismos. O sea, sí, pero en el agua líquida las moléculas están más juntas y forman puentes de hidrógenos y todas esas cosas. Y en el gas no están unidas así. Entonces, se necesita mayor, bueno, desprende mayor energía cuando se forma agua líquida que cuando se forma agua gas. Aquí está, mire, el agua líquida desprende 285, el agua gas 241. ¿Sí? Por una Pues, simple es que razón. ¿Mande? Diga. Bueno, porque para hacer agua gas en vapor necesitas calentar el agua, o sea, darle calor. Y para hacerlo líquido necesitas enfriarlo. Entonces, cuando es fría va a liberar más calor y cuando lo quieres evaporar vas a absorber más calor. Exactamente. El agua caliente o el agua gas mantiene mayor energía dentro de sus moléculas porque están más separadas, ¿verdad? Por lo tanto, se necesita menos energía para producirlas, ¿ok? O libera menos energía también. Ok, en este caso, al formarse el agua, está liberando energía, ¿ok? O sea, el agua, al formarse, desprende energía. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, mencionarles que esa reacción en la naturaleza no se lleva a cabo. O sea, el agua no se forma naturalmente a partir de hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Se tiene que formar en otras condiciones, pero no son las condiciones de la Tierra. O sea, las moléculas de agua que hay en la Tierra o en el planeta Tierra son las mismas. ¿Sí? El agua se formó en otras partes y llegó a la Tierra a través de meteoritos, etcétera, etcétera. Pero las moléculas de agua no se forman de manera natural. ¿Ok? Sí podemos hacer agua, pero con reacciones químicas que nosotros podemos manipular. Por ejemplo, la combustión. Si nosotros quemamos algo, producimos agua. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Hay dudas entonces con estos valores? Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el valor del hidrógeno molecular? 2. ¿2? 0. Aquí dice 0. Perdón, ¿Sí me equivoqué. ¿Sí ven mi cursor o no? Sí, lo que pasa es que pensé que se refería a la masa molecular, peso molecular. Ah, no. El valor de la entalpía para el H2 es 0. Para el fierro, 0. para el litio, 0. para Todos el son 0. magnesio. ¿Mande? Que todos son 0. Pero ¿qué características o qué cosa en común tienen todas las sustancias que tienen valor de 0? Lo que podemos hacer, es que Son los que se encuentran en el ambiente naturalmente. No. Son los átomos del elemento solo, así sin nada. Son los elementos solos, exactamente, compañero. Los elementos en sí, los elementos tienen valor de entalpía de 0. ¿Por qué? Porque es entalpía de formación, ¿ok? Y los elementos no se forman, los elementos ya están formados. Lo que se forma son los compuestos a partir de los elementos, ¿ok? Entonces, como un elemento no se forma,
y este es el calor de formación, yo no puedo hacer, por ejemplo, un átomo de fierro, ¿ok? Los átomos de fierro ya están, reaccionan con el oxígeno y hacen óxido de fierro, ¿sí? Entonces, cuando reaccionan con otra sustancia y forman un compuesto, entonces sí existe una entalpía. Si no, si están solos, no existe ningún valor de entalpía. Entonces, ustedes tienen que saber eso. Si es un elemento que está aislado y está solo, su entalpía siempre va a valer 0. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo oxígeno molecular, hidrógeno molecular, que queda aislado en una reacción química, la entalpía de formación de ese elemento va a ser 0. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? Sí. Sí, profe. Sí, maestro. Sí. Por el simple hecho de que, como es entalpía de formación, los elementos ya están formados, no se forman. Entonces, es como si tuviera las piezas de Lego. Si fueran piezas de Lego, yo a partir de las piezas de Lego puedo hacer muchas combinaciones, pero una pieza de Lego ya está formada, ya viene de la fábrica, ¿ok? A partir de la combinación de piezas yo puedo fabricar muchos tipos de cosas, pero ya esas piezas no puedo irme para, ya no puedo crear, esas piezas no las puedo, vaya, ni romper ni crear. Ya vienen como quien dice en la caja, ¿verdad? Serían como algo así como los elementos. Ya vienen, ya esos serían las piezas a partir de las cuales nosotros podemos hacer combinaciones. Cuando hacemos esas combinaciones, entonces sí tenemos una entalpía de formación, que es la que viene aquí en estas tablas explicada. Entonces, si ya quedó claro este concepto, vamos a regresarnos porque vamos a hacer un ejercicio de entalpía de reacción, ¿ok? Ya quedamos que para la entalpía de reacción yo necesito las entalpías de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. ¿Ok? Déjame le pongo aquí. Entonces, dice, la entalpía de reacción es la entalpía, es el calor de reacción a final de cuentas. En este caso, pues está quemando un globo lleno de gas, que el gas es combustible, seguramente es butano, propano, alguna cosa así. Entonces, ¿quién lee? Lean por favor aquí las características de la entalpía. Yo. La entalpía es una propiedad extensiva. El delta H para una reacción en una dirección dada es igual en tamaño, pero de signo opuesto a delta H para la reacción inversa. Delta H para una reacción depende del estado físico de los productos y reactivos. Ok, entonces, es una propiedad extensiva porque solamente depende de la entalpía final y la entalpía inicial que había, ¿ok? El punto 2 es hablando exclusivamente de una reacción reversible. Sabemos que una reacción reversible es aquella que puede ir en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces, si en un sentido la reacción libera energía, para ir en sentido contrario tiene que absorber la misma reacción, la misma energía que liberó en el sentido en el que iba originalmente, ¿ok? O sea, una reacción que es exotérmica en un sentido tiene que ser endotérmica en sentido contrario. ¿Sí? Y si libera 10 joules, tiene que absorber los mismos 10 joules. Por eso dice que es igual en tamaño, pero en signo opuesto, ¿sí? A la reacción inversa.
y que depende del estado físico de los productos y reactivos. O sea, eso es por lo que les comenté. No es lo mismo producir un mol de agua líquida que un mol de agua gas. Por lo tanto, es importante en este caso saber el estado físico en el que están reaccionando las sustancias. ¿Ok? Bueno, entonces ya, esto lo vamos a ver la semana que entra. Entonces nos vamos a los ejercicios directamente. Entonces dice, las entalpías normales de formación. Apunten este problema. Apunten ese problema, por favor, vamos a resolverlo. Es una reacción es de una entalpía de reacción.
¿Ya lo copiaron? Ya. Ya. Maestro. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces dice, las entalpías normales de formación del dióxido de magnesio ácido clorhídrico, cloruro de magnesio y agua son respectivamente, ahí me dan los valores. Esos valores son los de la tabla. O sea, en este caso, en este problema, no tengo que consultar la tabla, pero si no me los dan, necesitamos irnos a la tabla y checar, ¿verdad? Por eso me está dando aquí que el dióxido de magnesio está en estado sólido, el ácido clorhídrico está en estado acuoso. AQ es acuoso, ¿ok? El cloruro está en estado sólido y el agua está en estado líquido. Me tienen que dar también tanto la sustancia como el estado en el que se encuentra en la reacción, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, hay sustancias que aparecen, tienen valores en varios estados, ¿ok? Entonces ya me dan los valores, me dan la reacción. Paso número 1. Regla universal para todos los químicos, ¿ok? Antes de empezar cualquier problema que involucre una reacción química, tengo que checar una cosa. ¿Qué tengo que checar? ¿Alguien sabe? Que Que esté la balanceada la reacción. Que la reacción esté balanceada. Muy bien. Si me arranco como el Borolas y nada más empiezo a sacar ahí resultados y la ecuación no estaba balanceada desde un principio, todo lo que hagamos, a pesar de que el procedimiento puede estar bien, todos los resultados van a estar equivocados. Entonces, paso número 1, checar que la ecuación esté balanceada. Siempre, siempre, siempre. Eso es independiente de qué estemos manejando, ¿ok? Entonces, ¿está balanceada esa reacción? Pregunto. Sí. ¿No? ¿Alguien ya hizo el conteo? No he hecho el conteo, pero estoy viendo que hay 4 hidrógenos de un lado y del otro hay... Ah, también hay 4. No creo que sí está balanceada. Sí, ya está balanceada. Ok, sí está balanceada, ¿ok? Pero es importante que se fijen siempre. Cuenten, 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 ¿ok? Entonces, la fórmula para la delta H de reacción viene siendo igual a sumatoria, ¿sí? Sumatoria. Esta N es el número de moles de las entalpías estándar de los productos menos la sumatoria del número de moles por las entalpías estándar de los reactivos. ¿Por qué aquí estamos agregando el número de moles? Porque el valor de las entalpías estándar es la energía que se absorbe o se desprende cuando se forma ¿qué? Un mol. Un mol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en la reacción están reaccionando 4 moles de ácido clorhídrico, no 1. Por lo tanto, esa energía tenemos que multiplicarla por 4, ¿verdad? Porque es la energía que se absorbe o se desprende cuando se forma un mol. Pero si se están formando o se están desprendiendo 4 moles, entonces tengo que multiplicarla por 4. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, Sí. para este problema sería okay. Número de moles por el de los productos. ¿Cuál es mi primer producto? El cloruro de magnesio, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el valor de cloruro de magnesio? Menos 481.3. Entonces, es 1 mol por menos 481.3, ¿verdad?
Se cierra el paréntesis. Como es sumatoria, entonces, más. El siguiente. ¿Qué sigue? Un cloro. Un cloro. Entonces es 1 mol por el valor del cloro. ¿Cuál es el valor del cloro? 0. 0. ¿Por qué? Porque es un elemento, ¿verdad? Aquí ni me lo ponen, pero si no lo ponen, pues es porque el valor es 0 y ya lo debemos de saber. Entonces en el examen, si el examen aparece un elemento solo, como el cloro está aquí, y me preguntan, profe, ¿qué valor tiene de entalpía del cloro? Entonces ahí ya sé que absolutamente no estudiaron nada, ¿ok? Entonces, más. ¿Qué sigue? El del agua. El agua. 2 ¿Cuántos moles por tengo? 2 2 por... menos 285.8,8. Ok. Ya tengo mis tres productos, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya tengo mis tres productos, voy a cerrar el corchete. Ok. Y ahora voy a poner menos. Lo mismo, pero para los reactivos. Abro corchete. Y ahora me voy con mis reactivos, que es el dióxido de magnesio y el ácido clorhídrico. ¿Cuántos moles tengo? 1 por... ¿Cuál es el valor del dióxido de magnesio? Menos 520. Menos 520. Más 4 por... Menos 267.3. Punto 3. Cierro paréntesis y cierro corchete. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, Sí, vamos a hacer estas sumatorias. Primero lo que está dentro de los corchetes. Menos 481.3 más 0 más el resultado de menos 285.8 por 2. ¿Cuánto sale eso? Menos. ¿O por partes? Me perdí. Todo completo sale en menos 1052.9. A mí todo completo me da 535.3. Ya todo completo. Pero vámonos por partes, porque Yo decía de que la suma de los productos. Bueno, los productos, ¿cuánto da? Menos 1052.9. Ok, menos 1052.9. ¿Y la de los reactivos? Menos 1589.2. Ok, muy bien. Entonces, aquí está. Menos 1509 menos 1589.2. Pero ojo, este signo de menos le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro de los reactivos. ¿Sí? O sea, si adentro de los reactivos me salió a menos 1589.2, ese menos 1589.2 por menos, que es el menos de afuera, me va a dar más 1589.2. ¿Ok? ¿Por qué se le cambia el signo a los reactivos? Por una sencilla razón. El delta H que me sale Menos por dentro menos. de... ¿Mande? Porque menos por menos es más. Sí, pero ¿por qué se le tiene que hacer? ¿Por qué existe este menos? ¿Por qué es este menos independientemente? Si los reactivos me salen positivos, se va a hacer negativo. Si los reactivos me salen negativos, se va a hacer positivo. O sea cual sea el signo de la sumatoria de los reactivos, va a cambiar al contrario. ¿Sí? ¿Por qué cambia al contrario? Por la simple y sencilla razón. La cantidad que yo estoy sacando adentro de los corchetes es la entalpía de formación, ¿verdad? Sí.
Sí. Todas estas son entalpías de formación. ¿Y qué nos dice la entalpía de formación? Es la energía que se desprende o se absorbe cuando se forma una molécula, ¿ok? Pero los reactivos, pregunta, en una reacción química, ¿los reactivos se están formando o se están rompiendo? Se lo están rompiendo. Se están rompiendo. Entonces, la energía en los reactivos es la misma para formarse, pero al revés, porque la misma energía que tienen para formarse es la que necesitan para romperse, pero en sentido contrario, ¿sí? Como los reactivos están formados y se rompen, entonces es la misma energía de formación, pero en sentido contrario, ¿ok? O sea, por ejemplo, si el valor es 5, es menos 5 para formarse, va a ser más 5 para romperse. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso mismo, el valor de los reactivos cambia al contrario al que me aparece aquí, porque lo que estoy sacando aquí es la entalpía de formación, y al multiplicarla por este menos, se haría de alguna manera la entalpía de separación, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Aunque no es la manera correcta de decirlo, pero es la inversa a la energía de formación, porque no se están formando, se están separando, ¿ok? Entonces ya después continuamos. Ese menos 1500 se hace más 1589 y al restarle los 1052 me quedan 536, ¿verdad? Positivos. Quiere decir entonces que esa reacción es endotérmica o exotérmica. Exotérmica. Está liberando, ¿no? Endotérmica. Endotérmica. Sí. Acuérdense, este más simboliza que está ganando energía, no que está liberando. Cuando libera, pierde. ¿Sí? Tenemos que ver, ahí tenemos que ser muy cuidadosos en visualizar la energía. La energía, cuando se libera, se pierde, en realidad la sustancia la está perdiendo. Una reacción química, cuando libera energía, la está perdiendo, ¿ok? Nosotros decimos que produce calor, porque nosotros estamos del lado en el que la energía se está absorbiendo, ¿verdad? Porque nosotros absorbemos el calor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fogata, ¿sí? Nosotros decimos que la fogata produce calor y le ponemos signo positivo porque produce calor, pero para la fogata ese calor se está perdiendo porque estaba almacenado en la madera y ahora se está disipando al medio ambiente. Entonces, para la fogata esa energía tiene signo negativo. Para nosotros a lo mejor tiene signo positivo porque estamos del lado en el que la energía está siendo irradiada. ¿Sí me explico? Nosotros estaríamos del lado del medio ambiente en el cual la energía se está disipando, pero para la fogata la energía sería negativa. Lo mismo ocurre en una reacción química. Cuando tiene signo positivo quiere decir que la reacción química la está ganando y cuando tiene signo negativo quiere decir que la está perdiendo. ¿Ok? Entonces, sería una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque para ocurrir necesita ganar 536.3 kilojoules. ¿Ok? ¿Más o menos queda claro? ¿Hay dudas? No, profe, ya, todo bien. El procedimiento siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es la reacción química. ¿Ok? Pero el procedimiento es el mismo. Ojo, es productos menos reactivos. No se arranquen, porque si se arrancan haciendo reactivos menos productos, así como va la reacción, entonces les va a salir el resultado con signo contrario, ¿verdad? A ver, les voy a dar 10 minutos para que hagan ustedes solos. Ahorita como quiera lo hacemos entre todos, pero inténtenlo hacer ustedes solos para que ya quede las dudas disipadas, ¿ok?
Vamos a hacer este problema entonces. Ahorita regreso para checarlo.
¿Cómo vamos? Ya quedó. ¿Cuánto salió? 3,619. Ajá, menos 619.7. Ah, sí, menos 3. Menos, ¿sí? Si le salió diferente, quiere decir que lo hicieron al revés, ¿ok? Porque es exotérmica por el simple hecho de que es una combustión, ¿verdad? Una combustión siempre va a reaccionar con oxígeno y me va a producir CO2 y agua, ¿ok? Todas las reacciones de combustión son iguales. Oxígeno, CO2 y agua. Lo único que cambia es, en este caso, es el hexano o es lo que se esté quemando, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien tuvo alguna duda o algún problema? No, todo bien. Bueno, ahora vamos a hacer ese. Ya sé, ese es el último que vamos a hacer. En la B hay que sacar el peso molecular, ¿verdad? Sí.
¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿A qué sale el inciso A? Ya quedó. A menos 89.4. Ok. ¿Y el inciso B también ya pudo? Ya. Me dio menos 291.89. Muy bien. ¿Alguien está batallando? Sean sinceros. Al cabo que no se les ve la cara, no sabemos quiénes son. Profe, ¿podría explicar cómo hizo el B, por favor? Ok. Con el A no tienen problema, ¿verdad? Porque el A es lo que hemos estado haciendo. Profe, a mí me salió otra cosa. ¿Qué le salió? 44. Sí, me salió 44. No la balancearon. A mí también me daba Porque cayeron. 44, pero después vi que no estaba balanceada. Pero Ok. sí está. Está balanceada. Si se dan cuenta, de un lado hay 3 oxígenos y del otro lado solamente hay 2 oxígenos. Tienen que balancearla. Sí. Ok. Lo hice adrede porque sé que, a pesar de que les acabo de decir que es lo primero en lo que se deben de fijar, les vale gorro. ¿Sí? Entonces, equivóquense aquí y no en el examen, ¿ok? Porque en el examen ni crean que se los voy a poner balanceados, ¿ok? Bueno, a lo mejor uno así y otros no, y otros a lo mejor a medias, o sea, va a tener algunos números y otros le va a faltar, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, si no lo checan, están fritos, ¿ok? Entonces, el que lo balanceó, ¿cuántos moles quedan de KClO3? 2. 2. ¿Ok? De KCl. 2. 2. ¿Y de oxígeno? 3. 3. ¿Ok? Entonces, los que lo hicieron, pues ya nada más tienen que multiplicar por 2 los valores, ¿verdad? Y les va a salir, ya no les va a salir 44, les va a salir 9.4. 89.4, ¿ok? Aquí está, delta H menos 89.4, ¿ok? Ahora, inciso B, dice, el calor que desprende cuando 800 gramos de KClO3 se descomponen, o sea, aquí me está dando una cantidad en gramos, ¿ok? Pero la reacción está en moles. Por lo tanto, yo necesito saber cuántos gramos son esos 2 moles de KClO3, porque para producir 89.4 kilojoules tienen que reaccionar 2 moles de KClO3. ¿Ok? Entonces, necesito sacar el peso molecular. Para esto, pues necesito sacar el valor de peso atómico del potasio, del cloro y del oxígeno. ¿Ok? Entonces, el potasio es 39, el cloro es 35.5 y el oxígeno es 16, pero como tengo 3 oxígenos, lo multiplico por 3 y en total van a ser 48. Entonces, un mol de KClO3 pesa 122.5 gramos. ¿Ok? Pero en la reacción no está reaccionando un mol, están reaccionando 2 moles. Por lo tanto, está reaccionando el doble de gramos que pesa un mol, o sea, 122.5 por 2, que es 245 gramos. Entonces ya tenemos la referencia. 2 moles de KClO3 es lo mismo que decir 245 gramos de KClO3. Esos 245 gramos de KClO3 producen 89.4 kilojoules, que es lo que se produce en la reacción cuando reaccionan los 2 moles. ¿Ok? Y ya tengo la referencia y puedo hacer una regla de 3 simple.
Si 245 gramos producen 89.4 kilojoules, 800 gramos, ¿cuántos kilojoules van a producir? Y hacemos la regla de 3 simple. 800 por menos 89.4 entre 245. ¿Ok? Y al hacer esa regla de 3 simple, me sale que 800 gramos de KClO3 van a producir 291.91 kilojoules. ¿A eso le salió? Sí. ¿Sí? Los que no pudieron resolverlo, ¿ya se les despejó la duda cómo se tiene que hacer? Sí, profe, gracias. No hay problema si me Sí, varía profe. por las decimales nada más, ¿verdad? No, no hay problema. Ok, entonces, esa es. Este se lo van a llevar de tarea, apúntenlo. Ya nos vamos. Maestro, perdón que lo interrumpa. Es que podría agrandar tantito el texto, es que no alcanzo a ver muy bien. ¿Agrandarlo? Sí, por favor, hacer como más grande el texto. Ojo, aquí me están dando ya el calor de combustión, o sea, el calor de combustión viene siendo ya el calor de reacción, ¿ok? Y me preguntan la entalpía de formación del tolueno, o sea, la incógnita va a estar en otra parte, no va a ser igual, exactamente igual a los problemas que ya hicimos anteriormente. Aquí ya me están dando el resultado que nosotros obteníamos, que era el calor de reacción,
ya me lo están dando, que es 3.947.7 kilojoules. ¿Sí? Ojo, como es calor de combustión, en el problema tiene que tener signo negativo. Tenemos que ponerle signo negativo a la hora que lo metemos ahí a la suma y las restas. ¿Ok? Si no, nos va a dar equivocado. Bueno, terminamos entonces por hoy, jóvenes. Nos vemos el viernes. Porque Sí, el jueves tenemos a las 7 y Zafo. De por sí andan medio dormidos a las 11, a las 10 y luego a las 7, pues no. Bueno, entonces cualquier cosa como quiera estamos por WhatsApp. ¿Sale? Cualquier duda que tengan. Platicamos. Bye, Gracias, profe. profe. Hasta el viernes. Gracias. Bye, profe, nos vemos.